Es muy mal día para Pedro Sánchez con lo feliz, contento y satisfecho que estaba después de lo de las elecciones en el País Vasco, y la justicia ha venido a darle un disgusto que le preocupa al presidente y mucho. A ver, es verdad que a Pedro Sánchez le preocupan pocas cosas, esto es cierto, y que en los últimos 6 años ha desarrollado una coraza defensiva de una dureza que es solamente comparable a su epidermis. Pero se le nota cuando algo le irrita. Exterioriza esa irritación. Y hoy es probablemente el día en el que más se le haya notado de toda su carrera política. ¿Por qué? Miren, a las 5 de la mañana el Confidencial ha publicado que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Begoña Gómez, que es la mujer de Pedro Sánchez, la mujer del presidente del gobierno. ¿Por qué ha abierto estas diligencias? Porque quiere investigar las relaciones de varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las relaciones de Begoña Gómez con estas empresas, digo. El objeto de la investigación gira en torno, en principio, a la presunta comisión de 2 delitos. El primero es tráfico de influencias y el segundo corrupción en el sector privado. De manera que desde hoy el gobierno tiene una nueva preocupación y una nueva bestia negra judicial. Se llama Juan Carlos Peinado, es el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid de Plaza de Castilla. Bueno, hay que aportar contexto, porque es sencillo perderse. ¿Por qué la justicia está decidida a seguirle la pista exactamente a Begoña Gómez? En primer lugar, porque en 2020, cuando Begoña Gómez dirigía el Africa Center del Instituto de Empresa, firmó un acuerdo con Globalia, es decir, con Air Europa, la matriz de Air Europa, para que le patrocinase. Y posteriormente se reunió con el dueño de esta compañía, con Hidalgo, mientras se negociaba el rescate de Air Europa, que finalmente se produjo por más de 615 millones de euros. Decisión que tomó Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros, en el que participó. Este es el primer motivo. El segundo motivo. Se le sigue la pista a Begoña Gómez por las 2 cartas de recomendación que firmó para recomendar en concursos públicos a Barrabés. Es la consultora que patrocinaba el máster de la Complutense en el que ella participaba y que salió ganadora, recibiendo más de 11 millones de euros. Luego esta consultora patrocinó más tarde, después de recibir los contratos, el siguiente máster. Este ya lo dirigía la mujer del presidente del gobierno en la misma universidad. Todo esto, lo que ha hecho el sindicato Manos Limpias es reunirlo y lo ha llevado al juez Peinado, al que le ha parecido oportuno al menos abrir diligencias de investigación. De modo y manera que el juez tiene idea de citar a personas, ya veremos si también a Begoña Gómez, digo a personas que puedan responder a las preguntas sobre las relaciones de la esposa del presidente del gobierno y empresas privadas, en cuyo favor intermedió para que recibieran contratos públicos millonarios concedidos por el Ministerio de Economía, como en el caso de Barrabés, o rescates públicos, como en el caso de Air Europa. A ver, es importante resaltar que la denuncia de Manos Limpias, todavía no está admitida a trámite. Lo único que se han hecho ha sido abrir diligencias. El juez no dice que tenga que ir a declarar Begoña Gómez, no lo dice de momento. Pero tampoco dice que no haya que hacerlo, que no vaya a llamarla a declarar. Estamos en la fase más inicial de este procedimiento. Solo si las diligencias o investigaciones dan frutos, entonces Begoña Gómez sí tendría que proceder a explicarlas, yendo al juzgado, lo cual es una imagen muy poderosa que al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, evidentemente no le hace ninguna gracia. De ahí el rictus de esta mañana. Y conviene ser prudentes con esta apertura de diligencias porque pueden desembocar en un proceso más serio si se constatan los indicios por algunos de los 2 delitos que se le atribuyen, porque cuando se abre un procedimiento de este tipo puede pasar cualquier cosa, o se puede concluir con el archivo de la causa si no se observa delito. Esta es una opción también que es bastante probable. He explicado todo esto. El presidente del gobierno estaba esta mañana participando en la sesión de control en el Congreso de los Diputados y se le ha visto más bajo de lo habitual. Y podría no haber dicho nada del asunto, es verdad, pero lo ha hecho, porque le han preguntado por este asunto en concreto. No, le preguntaban desde Esquerra Republicana de Cataluña por otra cosa. Pero el presidente del gobierno se ha referido al asunto 2 veces, para ser precisos. La primera respondiendo a una pregunta, ya decimos, de Esquerra, de Rufián. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. A pesar de todo, dice Pedro Sánchez. ¿A pesar de todo? ¿A pesar de todo por qué, presidente? ¿Dónde quedó eso de nosotros respetamos todas las decisiones judiciales? Bueno, tenía ganas Pedro Sánchez de hacer notar su inmenso pesar, de exteriorizar la indignación, y lo ha repetido respondiendo a otra pregunta del mismo diputado. Así que la pregunta también es muy sencilla, señor presidente. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? Porque conocemos a un Villarejo, pero hay un montón de Villarejos, ¿eh? Quizá hoy en día haciendo lo que hacía Villarejo. ¿Qué piensa hacer para resarcir todo esto
y para restituir a toda esta gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Insisto en lo que he dicho. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, en la independencia, en su caso, en la separación de poderes. A pesar de todo, sigo creyendo en la independencia en su caso de los jueces. ¿Está poniendo en duda el presidente del Gobierno la independencia de los jueces? ¿O es que solamente son independientes los que investigan al Partido Popular? Miren, visto cómo interpreta el trabajo de la justicia el Gobierno, el juez Peinado, desde hoy, inscribe ya con letras de oro, ya lo verán, su nombre en el club del lawfare. Los jueces ya saben que por hacer su trabajo son calificados como prevaricadores que instruyen causas de forma prospectiva con el ánimo de hacer daño atendiendo a oscuros intereses. Esto es lo que suele decir el Gobierno. Hombre, García Castellón lo sabe mejor que nadie. Los oscuros intereses y las inclinaciones que le atribuye a la vicepresidenta Teresa Rivera, de la cual, por cierto, también tenemos que hablar, porque ha sido utilizado hoy como cortina de humo para tapar todo esto, pero luego lo contamos más tarde. Bueno, las reacciones. Miren, esta mañana ha comenzado la campaña para señalar, en primer lugar, públicamente al medio que empezó a publicar estas informaciones, en segundo lugar, al sindicato que pone la denuncia y en tercer lugar, al juez que ha osado decir que esto, hombre, a lo menos que puede hacer es empezar a investigarlo. Al medio que empezó a publicar estas cosas, es decir, al Confidencial, ha salido a desacreditarlo el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Entiendo que ese medio de comunicación conoce asuntos judiciales mucho antes que los interesados. Todo es sorprendente. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos. Pues dígalos. ¿Qué nombres y apellidos tiene esta campaña, señor Álvarez? Si usted lo sabe, dígalos. No se lo guarde. Compártalo con el resto de los españoles. No insinúe. Diga. Bueno, al sindicato denunciando Manos Limpias, a quien le ha señalado es María Jesús Montero. Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del Gobierno. Otra denuncia falsa más. Bueno, vamos a verlo. Calma y tranquilidad. Desde luego no es lo que cree el juez, pero en todo caso la vicepresidenta Montero ya nos da un resultado previo. Si el juez lo escucha, a lo mejor tiene la fortuna la vicepresidenta de poder influirle un poco. Pero calma. Calma y tranquilidad, ya decimos, este es el mismo argumento de la organización ultraderechista al que escuchamos cuando Manos Limpias denunció a la infanta Cristina y salió finalmente condenada. De modo que un poco de prudencia. Ahora, ¿esto qué hacen todos los partidos? De salir a desacreditar la investigación de los jueces con arreglo a la adscripción política del denunciante es una práctica que habría que erradicar, porque ¿qué más dará quien denuncie? Si el juez observa indicios de algún delito, pues irá adelante. Y ojo, si no hay nada, que también puede ser, pues se archivará la causa. Y por concluir, este ha señalado ya directamente a todo el mundo, al sindicato, al medio, al juez, Patxi López, portavoz parlamentario del Partido Socialista. Una estrategia en la que se lanzan acusaciones sin ningún dato, sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba, solo para hacer daño, solo para ensuciar, solo para difamar. Y en este caso hablamos de una persona a la que se ensucia, se difama, porque sí. Bueno, es que ya está bien, ¿no? Dice Patxi López, datos que no existen, no, los datos existen. Las informaciones que no son veraces, bueno, son tan veraces que tienen soporte gráfico documental con la firma de Begoña Gómez. Y pruebas, hombre, las que el juez entiende, que por lo menos hay que investigar. Hombre, Patxi López no es que sea un eminente jurista, ya decimos, pero desde luego, en fin. Si es verdad que Begoña Gómez es una mujer honorable, como ha salido a decir hoy todo el gobierno en pleno, entonces no hay de qué preocuparse, porque el juez terminará archivando este asunto y no habrá nada, de modo que calma, que es lo que desde luego a algunos les hace falta esta mañana. Aunque señalar públicamente a los medios de comunicación y a los jueces demuestra, esencialmente denota dos cosas. Primero, el inmenso nerviosismo del gobierno con este asunto. Y segundo, el extraño concepto que tienen en el Palacio de la Moncloa sobre la libertad de prensa y la independencia judicial. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio. Es urgente, imperativo y necesario que Pedro Sánchez comparezca inmediatamente para dar una rueda de prensa. Para el Partido Popular el problema no es Begoña Gómez, el problema es el presidente del Gobierno, es Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Bajo su presidencia de Gobierno, su Consejo de Ministros, se aprobaban financiación para empresas que iban recomendadas por su mujer. No entendemos el silencio, es el presidente del Gobierno con su silencio el que pone en el foco a su mujer.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y esto que acaban de escuchar por boca de la diputada del PP, Esther Muñoz, es lo que piden desde Génova, que Pedro Sánchez dé explicaciones inmediatamente. También lo creen en Vox. Pepa Millán, portavoz parlamentaria. Es evidente que el Partido Socialista está inmerso en un gravísimo caso de corrupción que afecta particularmente al círculo más íntimo del presidente. Es evidente que ha habido contacto y ha habido intermediación por parte de la esposa del presidente del gobierno para que empresarios pertenecientes a su círculo más íntimo se beneficien de contratos adjudicados con dinero público. Todo esto, este asunto de la mujer de Pedro Sánchez ha desplazado por completo la actualidad del día y el cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición en la sesión de control al gobierno. Es el primero que tenía lugar después de las elecciones vascas. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. Usted es al independentismo lo que Koldo es al PSOE, indisociable, y basta ya. El pasado domingo, 9 de cada 10 votantes en Euskadi lo hicieron por partidos políticos que apoyaron esta investidura, este gobierno y las políticas que estamos desplegando. Ahí está el resultado, señoría. Es interesante eso también que dice el presidente del gobierno, porque la semana pasada Bildu era una formación política que era poco menos que estaba fuera de la democracia. Hoy el presidente del gobierno, 8 días después, lo que hace es que mete a Bildu en el entramado gubernamental y así forma parte de la democracia, según la entiende el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya ven ustedes que ha cambiado el discurso. En el Partido Popular, antes de conocerse la investigación judicial a la mujer de Pedro Sánchez, la estrategia era bastante clara: poner en evidencia al Partido Socialista por sus pactos con, precisamente, Bildu. Pactos que el ministro de Presidencia y Justicia ha justificado en el Congreso. Asegura Bolaños que es su obligación hablar con todas las fuerzas políticas. Todos los que aquí estamos representamos legítimamente a españoles que han votado. Tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que llegar a acuerdos, incluso cuando no pensamos de la misma manera. Ustedes también llegan a acuerdos con gente que no piensa como ustedes. ¿O es que piensan ustedes como la ultraderecha y como Vox? El Bolaños no habla con Vox y Pedro Sánchez tampoco, ¿eh? Eso de hablar con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, hay que hacérselo mirar ese argumento. Bueno, palabras de Bolaños en la sesión de control, en la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha garantizado, vamos a ver si se cumple, que durante esta legislatura no va a haber peajes en las carreteras españolas. Lo ha dicho a preguntas de un diputado del Partido Popular. ¿Tendremos que pagar los españoles peajes en las autovías en esta legislatura? ¿Sí o no? Como la pregunta es sencilla, la respuesta también lo va a ser: no. Apuntado queda. Y era un secreto a voces que hoy ha terminado por confirmarse, quizá para tratar de ocultar un poco las informaciones sobre la mujer de Sánchez, Teresa Rivera. Hemos sabido que va a ser la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Noelia Bautista. La Comisión Ejecutiva Federal de los Socialistas ha propuesto formalmente a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. El sábado se aprobará la lista definitiva en el Comité Federal. En redes sociales, Teresa Rivera ha agradecido haber sido propuesta. Asegura que es un honor tras las elecciones. Su objetivo, dice, el del Gobierno, es que pueda ser nombrada comisaria europea. Y más asuntos. Mientras Sumar se está desmoronando, este sábado se constituye la Ejecutiva de Trabajo, pero ninguno de los partidos que forman parte de la coalición quieren ser miembros del órgano de dirección. Yolanda Díaz sigue centrada, en todo caso, en su labor como ministra. Hoy ha anunciado a través de un vídeo publicado en redes sociales que su ministerio va a poner en marcha una campaña para comprobar incumplimientos de empresas con los trabajadores en periodos de prueba. Que algunas empresas incumplen estas reglas y no lo vamos a permitir. Por eso os anuncio que la Inspección de Trabajo va a iniciar con carácter inmediato una campaña para controlar el buen uso del periodo de prueba. En ningún caso vamos a permitir que ese periodo sea una excusa para el fraude. Se acabó ya el tiempo en el que las personas trabajadoras eran de usar y tirar. Es un mensaje dirigido a todos los españoles, no a un grupo de educación infantil, lo digo por el tono. Y una cosa más, la policía ha mostrado esta mañana su preocupación por la fuga del jefe de la mafia marroquí que conocimos ayer, la Mocromafia. Es uno de los delincuentes más buscados en Países Bajos y una descoordinación judicial ha propiciado que haya podido desaparecer sin dejar rastro alguno. El sindicato policial Jupol cree que es un escándalo que echa por tierra la labor de la policía, porque es que la policía lo detuvo. Ivonne Domínguez, portavoz. Una vez más vemos como desde la policía se hace un trabajo encomiable y desgraciadamente desde la judicatura están más preocupados en ser tan garantistas con los delincuentes
en vez de proteger a los policías y a la ciudadanía en general. Es noticia. Es miércoles 24 de abril, día que nos deja otras noticias destacadas como estas. Iberdrola dispara un 86% sus ganancias en el primer trimestre hasta los 2.760 millones. La energética mejora sus previsiones para 2024 y apunta a unas nuevas ganancias récord este año de más de 5.000 millones. El cuerpo del cabo español fallecido durante unas maniobras el pasado lunes en Polonia será repatriado este miércoles a España. El militar estaba realizando unos ejercicios tácticos de la OTAN con fuego real. La Guardia Civil se incauta de 33 toneladas de tabaco y 6 millones de cigarros falsificados que se estaban realizando en 2 fábricas de Madrid y de Córdoba. Hay 20 detenidos y 11 trabajadores búlgaros liberados. Detenido en Valencia un terapeuta acusado de agredir sexualmente a 2 niñas con trastorno del desarrollo. El hombre aprovechaba las sesiones que realizaba con ellas en el colegio al que acudían las menores. Y hoy hemos empezado a conocer los galardonados con los premios Princesa de Asturias. El primero ha sido Joan Manuel Serrat, que recibirá este año el premio Princesa de Asturias de las Artes. En cuanto al tiempo, los cielos están hoy despejados y suben las temperaturas algunos grados en prácticamente toda España, salvo en el norte, donde predominan las nubes, que pueden dejar precipitaciones sobre todo en el Cantábrico Oriental, en los Pirineos y en el norte de Galicia. De hecho, esas precipitaciones es probable que sean bastante abundantes en la cornisa cantábrica y que sean en forma de nieve en los Pirineos. En el resto, como decimos, cielos despejados, temperaturas en aumento que se van a notar sobre todo en la mitad oriental peninsular y también en las Islas Baleares. Y además es noticia el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Ha debutado Paula Badosa en el Madrid Open de tenis y ha caído eliminada. Ha perdido en 3 sets en su debut ante la española Jessica Bouzas. Mañana debutará Rafa Nadal, que está hablando ahora mismo y acaba de confirmar que será su última vez en Madrid. Automáticamente la siguiente pregunta ha sido si espera un homenaje por parte de la organización de Madrid. Y ha dicho que lo que ellos quieran hacer, él lo recibirá con los brazos abiertos. Así que supongo que ahora mismo están Feliciano López y su equipo trabajando en un homenaje a Rafa Nadal. Y el viernes será el debut de Carlos Alcaraz, que ha dicho en rueda de prensa que le espera jugar 3 o 4 partidos. Se están intentando llegar los dos tenistas en el mejor momento de forma para Roland Garros. Es que venían los dos muy lesionados. Luego lo contamos, Sergio. Gracias. Hasta ahora. Vamos a tener que estar muy pendientes de la justicia madrileña en los próximos meses. Decimos que vamos a tener que estar muy pendientes de la justicia madrileña en los próximos meses, prestando atención al juzgado de instrucción número 41 de Madrid, ahí en Plaza de Castilla. Le está siguiendo la pista a las actividades de la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, y su relación de cercanía y simbiosis con empresas privadas que terminaron beneficiándose del sector público, recibiendo rescates o recibiendo, en su caso, contratos multimillonarios. El caso de Barrabés, por ejemplo. La noticia del día es que el juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir una investigación contra la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por 2 posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocio privado. La investigación viene en este caso motivada por una denuncia. La denuncia la pone el sindicato Manos Limpias, que salió absuelto, por cierto, recientemente en el Tribunal Supremo de un delito de extorsión y estafa. Este sindicato le pide al juez recopilar, en primer lugar, las cartas de recomendación de la esposa del presidente hacia Barrabés y también los expedientes adjudicados al empresario, y también le recomienda que lleve a cabo otra serie de diligencias, entre ellas la comparecencia de algunos testigos, como nos va a contar Noelia Bautista. Concretamente, la denuncia del sindicato que dirige Miguel Bernat reclaman primero la citación como investigada, condición que aún no tiene, de Begoña Gómez, además de otros testigos. De igual forma, y como señalas, pide también que se recaben esas cartas de recomendación que la mujer del presidente hizo a la UTE del empresario Carlos Barrabés. Recordemos que Barrabés fue impulsor de su máster en la Complutense y que gracias a esas cartas de recomendación de Begoña Gómez sacó la nota máxima en la parte subjetiva de los concursos públicos de Red.es a los que se presentó y que finalmente le fueron adjudicados, aunque no presentó la mejor oferta. Alega Manos Limpias que Begoña Gómez habría incurrido en un delito de tráfico de influencia regulado en el artículo 429 del Código Penal, así como en otro de corrupción en los negocios entre particulares, tipificado en el artículo 286 bis del mismo código, porque, dice la denunciada, prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban después a licitaciones públicas. En cuestión pone también la denuncia de Manos Limpias esa relación de Begoña Gómez con Globalia, empresa que patrocinó su carrera y que después obtuvo del Gobierno el aval para rescatar con 600 millones de euros públicos a su aerolínea Air Europa. En este sentido, la denuncia recoge que Globalia patrocinó el Instituto Africa Center, que dirigió la mujer del presidente y que serviría de enlace
enlace entre Begoña Gómez y Víctor de Aldama, vinculado a Air Europa e investigado, como saben, por la trama Koldo. Ahora, ante esta denuncia, en una resolución del 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir diligencias previas ante la posible comisión de los delitos señalados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Resolución, por cierto, Juan Pablo, en la que ha acordado que la investigación permanezca bajo secreto. Y sobre secreto, bajo secreto permanecerá. Bueno, este tipo de procedimientos nos adentran en un territorio desconocido. Puede ser que termine con el archivo de la causa, es una opción, o puede que durante la citación de los testigos el juez observe indicios claros de la comisión de algún delito y entonces este procedimiento penal pase a mayores. ¿A qué mayores exactamente? Es complicado saberlo, no se sabe. Uno sabe cómo entra en un procedimiento penal, pero no sabe cómo sale. En otras palabras, de un tratamiento como este ya veremos cómo se sale. Bueno, lo que decimos. Bueno, en todo caso, lo que hoy tiene extraordinariamente nervioso al presidente del gobierno es precisamente este tema. Y ese nerviosismo se ha podido comprobar con el gesto, con la cara y con el comportamiento de Pedro Sánchez, que ha estado pues muy serio en la sesión de control, que ha abandonado antes de tiempo. Ni siquiera se ha quedado a escuchar la intervención de su vicepresidenta, cosa que suele hacer siempre. Pedro Sánchez ha insinuado que el juez no es independiente, pero que a pesar de todo, manifiesta, Pedro Sánchez sigue creyendo en la justicia. Congreso, Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy hemos visto a un Pedro Sánchez con un semblante muy serio y que se ha ido de la sesión de control nada más finalizar su intervención. El presidente del gobierno ha aprovechado esta réplica del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, para pronunciarse sobre la apertura de diligencias. ¿Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia? Así que le entiendo perfectamente. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes. Fuentes del gobierno sentencian que estamos ante una denuncia basada en bulos y noticias falsas. También lamentan que se hayan enterado por la prensa de la decisión del juez y creen que se ha traspasado una línea roja en la política. Bueno, Rubén, las terminaciones nerviosas de esta noticia han alcanzado a los ministros que han salido a los pasillos del Congreso a criticar al medio que publica la información, al juez que decide investigar y al sindicato que decidió en su momento denunciar, ¿verdad? Sí, hoy hemos visto a ministros como Grande Marlaska, Óscar Puente o Félix Bolaños a la fuga. Ministro, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Begoña Gómez. Gracias. Señor Puente, ¿cómo han recibido en el gobierno que se incoen diligencias contra la mujer de Sánchez? Perdona. ¿Cómo lo han recibido? Buenos días. ¿Cómo lo han recibido? Una denuncia falsa más. El mantra, que es una denuncia falsa, la vicepresidenta María Jesús Montero lo repetía. Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. Y a otros como el Exteriores José Manuel Álvarez defendiendo a Begoña Gómez. Se ha traspasado una línea absolutamente roja. Desde luego eso no es política, el intentar manchar a alguien que es completamente intachable. Y atacar a El Confidencial por ser el primer medio que ha publicado que se han abierto diligencias. Ese medio de comunicación conoce asuntos judiciales mucho antes que los interesados. Todo es sorprendente. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos. En esa línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López. Sin ningún dato, sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba, solo para hacer daño, solo para ensuciar, solo para difamar, y sea aquellas personas a las que difaman quien tiene que demostrar que es inocente. Todo para tratar de cerrar filas ante un caso que incomoda al PSOE y a Moncloa. Bueno, el Partido Popular ha visto una autovía de peaje con las barreras levantadas y ha apretado el acelerador a fondo con este asunto. Salen en tromba contra el presidente del gobierno, pero recuerdan que no son ellos los que han denunciado nada, que no son ellos los que han activado el detonador. Reconocen que han decidido no sacar el tema en la sesión de control en el Congreso porque han visto al presidente del gobierno, dicen, muy tocado, muy considerados en el PP. Maite Loureiro. El PP exige explicaciones urgentes a Sánchez después de la apertura de diligencias contra su mujer y señala ya a todo su entorno por la ristra de escándalos a los que tiene que hacer frente, aunque aseguran que de momento tienen que pedir explicaciones y que comparezca de forma pública en rueda de prensa, pero dudando si llevar a cabo otro tipo de actuaciones. Esther Muñoz, vicesecretaria del PP.
Y luego tenemos los escándalos que rodean al presidente del gobierno en su entorno familiar. Ahí tenemos a su suegro que se enriquece con esas saunas, todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero. Tenemos a su padre que se enriquece con fondos Next Generation. Tenemos a su hermano que curiosamente ha mudado su domicilio a 16 kilómetros de España, a Portugal, solo para no pagar impuestos en España. Curiosa forma de patriotismo, la de la familia de Pedro Sánchez. Y por supuesto tenemos también los escándalos en torno a las actividades de su mujer, de Begoña Gómez. Críticas también por parte de Vox. Escuchamos a su portavoz parlamentaria, Pepa Millán. Evidente que el Partido Socialista está inmerso en un gravísimo caso de corrupción que afecta particularmente al círculo más íntimo del presidente. Es evidente que ha habido contacto y ha habido intermediación por parte de la esposa del presidente del gobierno para que empresarios pertenecientes a su círculo más íntimo se beneficien de contratos adjudicados con dinero público. El PP asegura que no descarta llamar a declarar a la Comisión de Investigación del Senado a Begoña Gómez. Bueno, el gobierno tenía que hacer algo para intentar tapar todo esto. Y a lo que ha recurrido es a un clásico del sanchismo, que es la cortina de humo. El problema es que a la oficina de corte y confección del Palacio de la Moncloa le ha faltado tela. Y esta cortina se le ha quedado bastante corta. No llega ni siquiera al suelo. En el cajón de emergencia, la Moncloa lo único que tenía, o lo mejor que tenía, era solamente la confirmación de un rumor. De modo que nada más conocerse la noticia de la investigación de la justicia Begoña Gómez, el Partido Socialista ha filtrado, no es casualidad, que Teresa Rivera va a ser la candidata a las elecciones europeas. Teresa Fernández. Sí, se trata de una persona de confianza para Pedro Sánchez. Teresa Rivera lleva siendo ministra desde junio de 2018, desde que llegaron a la Moncloa, tras la moción de censura de Mariano Rajoy. Las primeras reacciones no han tardado mucho en llegar. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Televisión Española, ha elogiado su trabajo y ha calificado de excelente noticia su candidatura. Y Esther Muñoz, vicepresidenta y diputada popular, considera esto una cortina de humo. Teresa Rivera está haciendo un trabajo excelente, con lo cual me parece una excelente noticia. Es evidente, ¿no?, que el Gobierno intenta tapar todo lo que se ha conocido esta mañana con esta designación. Desde el Partido Popular pues le damos la enhorabuena a Teresa Rivera. La verdad es que en el Partido Popular estamos encantados de que sea una ministra de Pedro Sánchez la que sea la cabeza de lista. Una vez se descartó a Ábalos, pues ahora conocemos que es Teresa Rivera. Enhorabuena, Teresa Rivera, por ser candidata del Partido Socialista a Europa. Con el ojo puesto en el calendario, este mismo viernes, la Comisión de Listas del PSOE cerrará la lista definitiva para las elecciones de este 9 de junio y al día siguiente, este sábado, el Comité Federal la aprobará. Teresa Rivera se ha pronunciado en su cuenta de X, responde que es un honor ser propuesta para encabezar la lista del PSOE y sigue los pasos de Josep Borrell, que dice es un gran ejemplo para todos. Su salida provocará una inevitable reestructura del Gobierno, aunque hasta que no recoja el acta no abandonará su puesto. De hecho, podría alargarse hasta otoño. Gracias, Teresa. Por cierto, no hemos contado nada de la sesión de control que ha tenido lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados, porque el caso Begoña lo ha eclipsado prácticamente todo. Pero ha sido la primera vez que se han encontrado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo después de las elecciones vascas. Es llamativo, es muy llamativo, porque la semana pasada el Gobierno de España hizo pública su absoluta indignación con Bildu, la exteriorizó esa indignación, al que calificaba de ser una formación política de tener comportamientos poco democráticos. ¿Por qué? Lo recuerdan ustedes, ¿verdad? Pues porque Ochandiano, el candidato de Otegi, no dijo que ETA fuera una banda terrorista. Entonces el gobierno empezó a hiperventilar sobreactuadamente y dijo que esos comportamientos estaban muy alejados de la democracia y tal. Están tan alejados esos comportamientos de la democracia que hoy el presidente del gobierno, una semana después, 8 días más tarde, presume de resultados en el País Vasco y lo hace incluyendo a esta formación política que la semana pasada tenía comportamientos poco democráticos, pues Pedro Sánchez la incluye en el entramado gubernamental. Leticia Barquín. El líder popular haciendo un cambio de guión, ya que la pregunta registrada era a quién escucha el presidente del gobierno y siendo la primera sesión de control tras las elecciones vascas, ha culpado a Pedro Sánchez de ser el responsable del crecimiento de Bildu, al tiempo que le ha recordado las frases del candidato socialista Eneko Andueza y el gobierno sobre el pasado terrorista de la formación separatista. Por su parte, Sánchez ha esquivado contestar y ha decidido seguir con la respuesta que había preparado. Lo que dijeron en campaña sobre Bildu ¿solo era una mentira más de las suyas o van a romper los pactos con Bildu? Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno. En su contrarréplica, Feijóo ha hecho alusión al principal cabecilla de la trama que salpica al PSOE, Koldo García, y a su derecho a no declarar, a lo que Sánchez ha repetido. Veo, señor Sánchez, que también se acoge usted al derecho de no declarar. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. Usted es al independentismo
lo que Koldo es al PSOE. Indisociable. Y basta ya. Lo que le he dicho. El pasado domingo, 9 de cada 10 votantes en Euskadi lo hicieron por partidos políticos que apoyaron esta investidura. Esta no ha sido la única intervención en esta línea. La formación proetarra también ha aparecido en la pregunta del portavoz del PP, Miguel Tellado, al ministro Bolaños, haciendo referencia al pacto encapuchado. Un detalle en el cual no hemos incidido hasta ahora, pero ahora sí lo vamos a hacer. Cuidado en el caso Begoña Gómez con la actuación de la Fiscalía, porque como sea la misma que en el caso Isabel Díaz Ayuso, desde luego la cosa va a estar muy entretenida. Enseguida vamos con lo de Ayuso. Es noticia. Es radio. Servicios informativos.